Ahí estás, Laura Ramos. Bienvenida a La Voz de Julio. Gracias por tomarme, no la llamada, sino participar hoy en el programa de La Voz de Julio. ¿Qué preparaste, Laura? Hola Julio, muchas gracias por invitarme nuevamente y dar espacio a estos temas tan importantes. Hoy quiero hablar sobre la causa penal 128-2014. Como te comentaba en la ocasión pasada, el tema de Israel Vallarta es un tema madre porque a partir de ahí se abrió una ventana a partir del montaje para que pudiéramos observar un poco de cómo se hace todo esto, cómo las autoridades manipulan totalmente los actos, los hechos, los actos delictivos y lo que pasa detrás de cuando se supone que debe haber justicia. El problema aquí es que todo esto en ocasiones pues se sabe, pero realmente no hay una voz que eh, extienda cómo es este modus operandi de quien debería protegernos. Para este caso, yo tuve la oportunidad de platicar con los padres de Stephanie Sánchez y de Eduardo Velázquez y con el padre de Ana Lilia Solano. Ellos me comentaron que están dentro de esta causa penal. Esta causa penal habla sobre 11 supuestos secuestradores y eran dos bandas. Lo que las autoridades dijeron era que estas bandas habían sido detectadas y detenidas en ciertos puntos del Estado de México, que operaban y que habían cometido cerca de 100 secuestros. Sin embargo, los hechos que nos cuentan los padres, esto no fue así. Para empezar, no los detuvieron donde decían que los detuvieron y tengo los audios con el testimonio de los padres. Rápidamente voy a resumir un poco de ello. Por ejemplo, el padre de Ana Lilia Solano cuenta que fue a las 2 de la mañana cuando fueron por ella a su casa, quebraron la ventana de su casa y no sé si tengas por ahí una imagen que te compartí donde se encuentra la casa. Esta fue de Stephanie y de Eduardo. Sin embargo, las casas eran de condiciones similares en el Estado de México. Son lugares que no tienen pues mucho acceso como lo tenemos en la ciudad a otras casas que estamos tan cercanas o a luminarias, a pavimentación, etcétera. Son lugares que están bastante lejanos y que esto me hace pensar que las autoridades han aprovechado para, en su forma clasista, pensando que estas personas pues nadie las iba a reclamar, nadie las iba a apoyar y bueno, pues no es así. Los padres jamás se separaron de sus hijos, los padres investigaron y los padres han dado su testimonio. Estos testimonios son muy parecidos, entran a las casas y cuando ya la gente está durmiendo. Para el caso de Ana Lilia, la detuvieron, la subieron a una camioneta blanca, la golpearon, la subieron junto con otras personas a esta camioneta blanca y le indicaron que tenía que testificar que ella era parte de esta banda de secuestradores y que ella le daba de comer a los secuestrados. Entonces ella se negaba y la seguían golpeando. Le hicieron muchísimas cosas para que ella testificara y finalmente lo hizo porque le habían dicho que ya tenían detectados quiénes eran sus padres, quién era su familia, así que pues ella finalmente testificó como ellos. Ahí pasó algo y se desconectó Laura Ramos, que nos está platicando de fabricación de culpables, en este caso de 11 presuntos secuestradores. Estás de regreso, Laura. ¿Dónde fue esto exactamente? ¿En qué parte del Estado de México? ¿Y cuándo fue? Esto fue en noviembre de 2014. El lugar donde detuvieron a Stephanie fue en Prolongación La Paz, sin número, Manzana 7, Lote 2, Colonia La Ladera.
Y en esta casa es donde las autoridades oficialmente comunicaron que se había detenido a 8 personas de la banda junto con una persona secuestrada. Pusieron como pruebas la mesa que tenía Stephanie y Eduardo, donde ellos comían con su pequeña hija. La casa de ellos es rentada por una familiar. Entonces, de hecho, el padre de ellos vivía, de ella vivía muy cerca, como a una contraesquina, y él se percató de que todo esto estaba sucediendo también en la madrugada porque vecinos lo alertaron. Sin embargo, dice que en cuanto él pudo ponerse chamarra, tenis y salir por ellos, ya no los pudo alcanzar, pero los vecinos sí pudieron percatarse de ello. Ellos cuentan que igual ingresaron a su domicilio rompiendo las ventanas, forcejeando, intimidando, gritando, amenazando, encañonaron a la pequeña que era menor de edad en ese entonces y que los llevaron a la camioneta, también los golpearon y se percataron que había más gente. Lo mismo, los golpearon a más no poder hasta que ellos testificaran que eran parte de esta banda de secuestradores. Y lo que pasó con los padres es que ellos comenzaron a buscar a sus hijos y de hecho hicieron alerta a Amber porque no los encontraban en ninguna parte. Llegaron al Ministerio Público y les comentaban que no estaban en cada lugar donde iban a Nezahualcóyotl, a Iztapaluca, etcétera, y les decían que ahí no estaban sus hijos y que es más, que los buscaran en hospitales porque a lo mejor ya les habían dado cuello. Los presentan hasta muchas horas después por la mañana del siguiente día y sale esta conferencia de prensa. Fue una noticia donde también violan totalmente los derechos de ellos como seres humanos, porque no ponen esta franja, pues ellos dicen, sacamos de circulación a estas personas que eran secuestradores, y pues esto es casi exactamente como sucedió con Israel Vallarta, como sucedió con Noé Robledo Hernández. Lo sacan de su casa y hay tantas desapariciones forzadas que tienen el mismo modus operandi. Las autoridades los obligan a testificar de que hicieron algún delito grave, por ejemplo, el secuestro, que secuestraron a X persona y o que conocían a tal persona que era integrante de la banda. Y pues no es así, pero ellos tienen que testificar. Hay personas a las que sí se les ha sometido a la prueba de Estambul y han salido positivos, es decir, que las autoridades los han amedrentado, intimidado, torturado emocionalmente, físicamente, para lograr un testimonio. Y este juicio no llega, no se desenvuelve, y no se desarrolla porque hay una red que protege a los verdaderos delincuentes. Por ejemplo, en el tema del caso Wallace, este caso está sostenido por puros testimonios. No hay pruebas, no hay peritajes, y esta información la dio alguien de derechos humanos a otros periodistas. Y justamente el gobierno federal ha implementado las mesas de justicia, pero el problema con las mesas de justicia es que he encontrado que hay una persona encargada, pues que realmente denunció, entre comillas, que había irregularidades en este caso y en muchos más, pero no está dando solución, no está dando seguimiento, y me parece a mí que es por la cercanía que tenía con presidentes de sexenios pasados, con ministros de la Suprema Corte de sexenios pasados desde hace 20 años. ¿Quién aparece en esa foto ahí, la foto que presentaste? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos dos funcionarios? Ay, discúlpame que estoy como un poco perdida entre tanto documento y no presté como mucha atención. Además de los funcionarios, ¿quiénes son los que aparecen ahí como presuntos secuestradores? ¿Son los que aparecen ahí? Sí, en esta fotografía son 11 personas. Uh-huh. Había otras 2 mujeres. De hecho, los padres me comentan que una de ellas estaba embarazada y que a ella también le daban golpes en el vientre y le decían, te vamos a sacar a tu aborto, te vamos a sacar a tu monstruo.
Para quienes no sabemos y no estamos familiarizados con la prueba de Estambul, ¿qué es la prueba de Estambul? Es un protocolo que Derechos Humanos ha realizado para verificar mediante cierto tipo de test que en verdad pues las personas que están presas eh, hayan sido torturadas, como te comentaba, ya sea por amenazas, emocionalmente porque les hayan dicho que otra persona iba a estar incriminada en el caso, ya sea físicamente por golpes o hay incluso torturas físicas que no se ven. Por ejemplo, también hubo mujeres a las que las han violado, por ejemplo, en el caso de Atenco. Eh, y todo esto supuestamente los médicos legistas lo tenían que haber reportado y pues obviamente no lo hicieron. O si se percatan de algún golpe o demás, pueden argumentar cualquier otro tipo de cosa que había estado antes de que los llevaran a presentar aquí. Sin embargo, pues sí, llama la atención cómo es que se repite el patrón en el que estas personas son torturadas un tiempo considerable desde que las detienen hasta que las presentan. ¿Y cómo llegaste a este caso? ¿Cómo fue que te allegaste de esta información? Pues justamente en la carpa de donde está Mari en el plantón ha llegado muchísima gente a buscar pues algún tipo de orientación porque creen que Mari ya tiene pues cierta experiencia, cierto bagaje en el qué hacer, porque mucha gente está perdida, mucha gente no sabe. Y bueno, estos padres también han investigado y han dado, por ejemplo, con que esta casa donde fueron detenidos no fue asegurada o que el testimonio donde decían que la persona había sido secuestrada, que vivía en tal lugar, fueron a tal lugar y resulta que no vivía ahí y que nadie la conoce, entonces jamás se presentó a declarar, por lo tanto probablemente nunca hubo un secuestro y nunca hubo una víctima tampoco. Era una razón por la que las autoridades querían mejorar la percepción de seguridad y quizás pues los secuestros o los cometió alguien más o los cometieron ellos. Eh, para quienes no estén familiarizados con la historia de la carpa ahí en el Zócalo y Mari Sainz, ¿quiénes son y qué es la carpa? Bueno, nosotros hemos bautizado la Carpa de la Esperanza en el plantón del Zócalo que tiene Mari Sainz, esposa de Israel Vallarta. Ya lleva más de 60 días pidiendo por la liberación inmediata de Israel Vallarta. Ella ha estado buscando en la CNDH, en la nacional, en la local, ha estado buscando mediante las mesas de justicia y ha estado buscando muchísimos medios por los cuales Israel pueda salir libre y parece que se va avanzando, pero también parece que no es así. Entonces, mucha gente ha venido a buscar esta ayuda y que su caso se sepa. Y a ver si puedes nada más refrescarnos la memoria con lo que sucedió, el desalojo de Mari Sainz. ¿Ya regresó? ¿Qué pasó esa noche, en esa noche que los removieron o intentaron removerlos? Justamente la semana pasada, después de que realizamos el programa y que hablamos de este tema, por ahí de las 8 de la noche llegaron a solicitar una carpa que el gobierno de la ciudad había ofrecido a Mari y a la carpa que está a un lado, porque fue la semana en la que granizó. Y ellos lo ofrecieron un día antes porque ya sabían que se venía una lluvia bastante fuerte y habían comentado que era por temas de seguridad. Entonces, ellos aceptan las carpas, pero les indican que no las van a aceptar condicionados a algo. Entonces, supuestamente el gobierno acepta, les brinda estas carpas y el viernes van a retirarlas. No retiran la de la carpa vecina porque el señor se aferró a su carpa, el señor está enfermo, el señor acaba de salir de una cirugía y ellos dijeron que les iban a resguardar los materiales con los que habían construido la primera carpa.
pero no fue así, lo desecharon todo sin autorización, entonces los iban a dejar a la intemperie totalmente, y con el caso de María así fue. Eh, la dejaron dormir totalmente a la intemperie, con las lonas que ella tenía de Israel que ponían alrededor, y las cobijas que tenían, todo estaba expuesto. Al día siguiente era la marcha del 1 de mayo y pudimos también ir a documentar. Y pasaron cosas curiosas. Por lo general, cuando nosotros vamos, sí notamos que hay halcones, es decir, personas que van a tomar fotografías, a averiguar quién está ahí adentro, quién va, cuándo, cuánto tiempo, etcétera. Y en ese momento había un grupo de feministas y empezaron a llegar grupos de telefonistas. Sucedió que muchísimos halcones, alrededor de 15, pudimos percatarnos y tenemos fotos de algunos que nos iban a grabar, que nos tomaban fotografías de que estábamos ahí. Y bueno, igual esta marcha de los telefonistas, pues también se prestó a que hubiera muchas bebidas alcohólicas en el Zócalo. Y también las feministas también nos tomaron fotografías, nos tomaron video, y bueno, justo se volvió a desconectar. Nos estaba platicando Laura Ramos sobre algo que llama ella halcones ahí en la plancha del Zócalo, que según cuenta Laura Ramos, les toman foto a las personas que están participando, activista, ella es activista, interesada en el caso de Israel Vallarta, además de otros casos como el que platicaba del Estado de México. Y ya finalmente le preguntaré, pues, ¿quiénes son esos halcones? ¿Quiénes son esos halcones? ¿De dónde salen? ¿Son halcones o no son halcones? ¿Y quién estaría detrás de los halcones? pues nosotros creemos que hay algunas personas involucradas. Sería muy arriesgado decir sobre un empresario que también estuvo involucrado como víctima en uno de estos secuestros, en la oleada de secuestros que se dieron a principios de los años 2000, pero sí tenemos sospechas muy fuertes sobre un caso que ha estado encima de toda esta oleada también, que es Isabel Miranda de Bolas. Por aquí dice, aquí un comentario, eso que dices tú, la entrevistada, no es verdad. Mari dijo en otros canales de youtubers que le ofrecieron una casita más pequeña y que no la aceptó, no la dejaron a la intemperie, ella sola se expuso. Y antes de que contestes, pues desde la misma cuenta de Mari Sainz daba cuenta del desalojo, también ahí lo retuiteó Laura Barranco. O sea que no es una noticia falsa lo que está del desalojo. La misma Mari Sainz dio cuenta del desalojo y fue replicado por Laura Barranco. ¿Estoy en lo correcto? Sí, lo que pasa es que se les ofreció una carpa muchísimo más pequeña, pero las personas que están dentro del plantón son varias y dentro de ellas hay una persona que está fracturada. Por lo tanto, no podían aceptar esa carpa porque alguno de ellos iba a quedar en indefensión de todas maneras. Entonces, ellos lo sintieron y sí fue de esa manera, ya que al día siguiente también fue Derechos Humanos Nacional a verificar, a testificar, a observar cómo es que sí se violentaron los derechos humanos y se tomó incluso como represión, porque lo que ellos querían era retirar las carpas. De hecho, también Ernesto Ledesma documentó eso y él lo tomó como si fuera algo clasista porque a él, Adriana Contreras, le dijo que le daba mala imagen al Zócalo. ¿Quién es Adriana Contreras? Adriana Contreras, debajo de Sheinbaum está Suárez del Real, y debajo de él está el secretario y está Efraín. Debajo de Efraín está Adriana Contreras. Entonces ella decía que las órdenes venían de arriba. Y si Adriana no dio la orden, entonces la dio o Efraín, o la dio Suárez del Real, o la dio el secretario. ¿Cuál secretario sería? ¿Cómo? Perdón, no te alcancé a escuchar. Dices que el secretario, ¿cuál secretario?
si no fue Suárez del Real, fue Efraín, que también es alto mando, o fue déjame verificar, el secretario. Aquí dice, pregunta Adriana Contreras o Sheinbaum. Lo más probable es que sea Adriana Contreras, y es lo que estaba platicando Laura. Alejandro Sordo Serrano es el nombre. ¿Puedes repetir? Alejandro Sordo Serrano. Alejandro Sordo Serrano. ¿Qué puesto tiene? ¿Sabes qué puesto tiene exactamente? Él es secretario de Suárez del Real. Ok. ¿Algo más, Laura? Pues sí, de hecho justamente ahorita las feministas llegaron al Zócalo porque están reclamando sobre lo que pasó en la línea 12, están afuera de Palacio y nuevamente hubo un enfrentamiento con Mary Sainz. A Mary Sainz le ha tocado ver que las feministas han ido en varias ocasiones y van a atacar. Y bueno, acabamos de tener ahí como testimonio un ataque directo a Mari porque está grabando. Y bueno, me parece una incoherencia que ellas sí nos puedan grabar a nosotros, nos puedan tomar fotografías, pero no se les pueda tomar a ellas sobre lo que están haciendo. Aquí, y nada más para dejar un poco, eh, no aclarado, pero que se entienda bien, cuando te refieres a feministas, son grupos, porque de ahí es que nace la mala fama del feminismo, en particular en México. Cuando se dice feminismo es muy general, y son grupos yo diría que de choque, que tienen, entre comillas, una causa feminista, pero yo creo que no son feministas, yo creo que son grupos de choque y que han secuestrado el tema del feminismo, eso creo yo, por eso creo que es muy importante siempre recalcar, son grupos de mujeres que dicen tener una bandera feminista, pero lo más probable es que sean grupos de choque pagados por sabrá Dios quién. ¿Algo más, Laura? Sí, en particular creo que este grupo lo hemos podido identificar como el bloque negro. Es El el grupo bloque que negro. se encapucha, es el grupo que ha violentado, el grupo que siempre trae armas, el grupo que siempre logra que los medios de comunicación tengan las mejores fotografías y que se repliquen a redes sociales y que en la agenda ya no se pueda criticar el movimiento en general. Y yo creo que el feminismo, precisamente como tú lo mencionas, sí debería desmarcarse de este bloque negro que las está dañando mucho más de beneficiarlas. Gracias, Laura Ramos, por tu participación. Gracias a ti, Julio. Gracias, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a Laura Ramos.